El chihuahua clavado en la pared. La siguiente historia la escribe un seguidor desde Jalisco. Buenas noches, gato macabro. Me llamo Alejandro y esta historia me pasó hace un par de noches y todavía me da mucho miedo recordarla. Era una noche cualquiera de diciembre, fría, pero no tanto como para no tomarse unas cervezas bien heladas. Mi amigo y yo estábamos sentados en mi carro, estacionado frente a su casa en una colonia tranquila. Hablábamos de tonterías, riéndonos, cuando de repente vemos en la banqueta de enfrente a un chihuahua chiquito, café con blanco, cruzando la calle directo hacia nosotros. El perro llegó hasta mi puerta y empezó a ladrar y a brincar como pidiendo que lo cargara. Yo no soy mucho de mascotas, pero como ya eran las 3 de la mañana, la calle estaba sola y el pobre parecía perdido. Lo cargué y lo metí al carro. Ahí fue cuando noté algo muy extraño. Traía una correa improvisada. Estaba hecha con un rosario viejo, de esos negros con cuentas grandes. ¿Quién usa un rosario de correa? Se me hizo blasfemo, fuera de lugar, y se lo quité de inmediato. Además tenía atado al cuello un trapo sucio. Estaba lleno de garabatos raros, símbolos que parecían jeroglíficos o letras antiguas, todos manchados con sangre seca. Pensé que era el perro que se había lastimado, pero revisé bien y no tenía ninguna herida ni rasguño. Aquel líquido rojo no era suyo. Decidí llevármelo a casa. La idea era preguntar al día siguiente con los vecinos o poner su foto en redes sociales para ver si alguien lo reclamaba. Al llegar, lo metí al cuarto que uso de bodega. Le puse agua y un pedazo de carne que sobró de la cena. El perro se calmó un rato y me fui a dormir. En la madrugada empezó el desmadre. Primero ladraba normal, pero luego chillaba. Chillaba como si lo estuvieran torturando. Eran sonidos de puro terror. Me alarmé, me levanté y fui al cuarto. Encendí la luz, abrí la puerta y de reojo creí ver una sombra alta que se desvaneció rápido en la esquina. Estaba medio dormido, así que no le di importancia. El perrito corrió hacia mí temblando. Revisé todo, pero no había nada raro, ni ratas, ni nada que lo asustara tanto. Apagué la luz y regresé a mi cama. Me costó bastante dormir, pero al fin caí profundamente dormido. Entre sueños escuché golpes, como si alguien martillara 3 veces seguidas. Pensé que era un vecino loco trabajando de madrugada. Después, silencio absoluto. Me desperté como a las 9, preparé cereal y agarré unas rebanadas de jamón para el perro. Abrí la bodega y se me cayó el plato al piso. El chihuahua estaba clavado en la pared del fondo, con las 4 patitas extendidas. Tenía un clavo grueso en cada una. Era como si lo hubieran crucificado, la cabeza caída y los ojos abiertos. El terror me paralizó. Llamé a mi amigo y llegó volando. Entre los dos lo quitamos, lo envolvimos en una sábana y lo enterramos en el patio trasero. No le dijimos nada a nadie. Quemamos el trapo con los símbolos y el rosario por si acaso. Hasta el día de hoy seguimos preguntándonos, ¿quién hizo eso? Nadie entró a la casa. Las puertas estaban cerradas con llave y las ventanas intactas. Estoy seguro de que tenía que ver ese rosario. Esos garabatos eran algún ritual. Ahora que lo pienso, estoy seguro de que esa sombra que vi era real. Algo estuvo ahí esa noche. Algo malo que usó al chihuahua para entrar o marcar territorio. Desde aquel día no puedo dormir tranquilo. A veces oigo ladridos lejanos en la madrugada o pasos chiquitos en el pasillo. Ojalá esa cosa se haya ido con el perro, pero algo me dice que no fue así. Un nahual se me apareció en el panteón. Hola, gato macabro, quiero compartirte una experiencia que nunca he podido olvidar. Vivo en un pueblo pequeño donde todos nos conocemos y donde el panteón queda casi pegado al monte. Me gustaría mantenerme en el anonimato, porque todavía hay gente a la que no le gusta que se hablen de esas cosas acá en el pueblo. Esto pasó hace unos años, cuando yo tenía poco más de 20. Una noche salí a caminar con una chica con la que estaba saliendo. No era nada raro. En el pueblo no hay mucho que hacer y solíamos sentarnos cerca del panteón, porque es un lugar tranquilo y oscuro, lejos de las casas. Estábamos besándonos, sentados en una barda baja y riéndonos, cuando de pronto el ambiente cambió. No sabría cómo explicarlo muy bien, pero el aire
se volvió extraño. Se sentía una energía muy pesada, como si alguien nos estuviera observando con odio. Fue ella la primera que lo vio. Me apretó el brazo con fuerza y me dijo que mirara hacia la entrada del panteón. Al principio pensé que era un perro o algún borracho saliendo del cementerio, pero cuando enfoqué la vista, sentí que el estómago se me salía. De entre las tumbas salió una figura muy extraña. Tenía la forma de un hombre, pero no caminaba como uno. Su cuerpo estaba encorvado, los brazos eran demasiado largos y la manera en que se movía parecía más la de un animal que el de una persona. Lo más siniestro y extraño era su cara. No se distinguía muy bien. Era como si estuviera a medias, era algo entre humano y perro. Y en la boca puedo jurar que llevaba un hueso. No era para nada pequeño, era un hueso largo, amarillento, y lo sostenía con los dientes. Caminaba despacio arrastrando los pies, y cada paso parecía costarle trabajo. Parecía que su cuerpo no estaba adaptado a esa forma. Nos quedamos completamente inmóviles. El miedo era tan fuerte que simplemente no podíamos hacer nada. La figura se detuvo unos segundos, levantó la cabeza y olfateó el aire. Juro que sentí que nos estaba buscando. No sé si nos vio, pero en ese momento giró el cuerpo y se perdió entre la oscuridad del monte. En cuanto desapareció, la chica comenzó a llorar. Yo apenas podía respirar bien. Nos fuimos corriendo y no volteamos hacia atrás. Esa noche ya ni nos despedimos. Cada quien agarró para su casa. Al día siguiente, todavía asustados, le contamos lo que vimos a un señor mayor del pueblo. Apenas terminamos de hablar, aquel hombre bajó la voz y nos dijo algo que me sigue dando vueltas en la cabeza. Nos confirmó que en ese panteón, desde hace mucho tiempo, se aparece un nahual. Dijo que no siempre se deja ver, pero que cuando lo hacía era porque andaba recogiendo cosas del cementerio, huesos, tierra de tumba, objetos viejos. Decía que los usaba para hacer su magia. También nos dijo que ese nahual no ataca, pero que no le gusta que la gente se acerque al panteón de noche, y menos en parejitas. Según él, el nahual se alimenta del miedo y de la energía de los vivos. Después de eso, mucha gente nos contó historias parecidas, perros que aparecían con huesos humanos, sombras que salían del panteón al amanecer, o ruidos entre lápidas cuando no había nadie. Yo nunca volví a acercarme a ese lugar de noche, y la chica tampoco. Con el tiempo nos dejamos de ver, pero los dos sabemos que lo que vimos esa noche no era un simple animal, eran lo que llaman un nahual. Entramos a una casa de rituales y algo nos cazó en el monte. Soy cabo militar y llevo un par de años sirviendo a la nación. Me gustan mucho tus videos y estas historias. Incluso estando lejos me hace recordar nuestra tierra en la Huasteca. Por eso me animé a compartir esta historia con tu comunidad. No sé muy bien cómo empezar, pero aquí va. En el año 2022, a principios de noviembre, nos mandaron a un poblado en la zona colindante entre Hidalgo y el Estado de México. Voy a omitir el nombre. Esa zona era conocida por los diversos problemas que tenían con personas que se dedicaban a robar casas y todo lo que se les pegaba a la gana, por lo cual nos llamaron para patrullar el área. Aunque es una región bastante poblada, también se pueden encontrar zonas muy desoladas y llenas de monte, sobre todo cerca de Zumpango. Esa noche fuimos 2 unidades las que estuvimos de guardia nocturna, y ya entrada la noche nos llegó una llamada por radio informando que había un problema en una casa ubicada en esa zona. Se nos hizo extraño porque, como menciono, la casa estaba prácticamente en medio del monte. Aún así acudimos a inspeccionar. Al llegar nos dimos cuenta de que no había ni una sola persona en el lugar. Había una casa muy destruida, llena de graffiti, y desde afuera, incluso desde la calle, se percibía un olor muy fuerte y desagradable. Ahí nos habían dicho que ocurrió el altercado. Nos bajamos con cuidado, sacamos las lámparas y revisamos el área, confirmando que todo estaba completamente abandonado. Éramos 6 elementos en total, sin contar a los 2 conductores. Uno de los conductores reportó por radio que no había nada en el lugar, pero el sargento nos indicó que inspeccionáramos el interior de la casa, ya que la orden venía directamente de la policía estatal y solicitaban apoyo.
Todo resultaba raro porque no había ninguna patrulla estatal ni municipal en la zona. Aún así, de uno en uno entramos al terreno lleno de monte, revisamos el perímetro y nos metimos a la casa, que se encontraba completamente sola. Ya dentro de la casa estaba llena de grafitis, el olor a orines era muy fuerte y había símbolos SAT pintados en las paredes. Acordamos hacer un recorrido rápido y salir de ahí en un máximo de 3 minutos. Mientras revisábamos, encontramos plumas, pentagramas y algunas señales extrañas que no supimos identificar. Líquido rojo, pero ya estaba seco. Uno de mis compañeros comentó que este lugar parecía usado para rituales y decidió avisar que no había indicios de ningún problema reciente. Sin embargo, cuando ya todos habíamos bajado nuevamente a la planta principal, escuchamos un grito muy fuerte y desgarrador proveniente de la parte de arriba. De inmediato subimos, cortamos cartucho por precaución y los gritos comenzaron a escucharse tanto arriba como abajo, como si recorrieran toda la casa. En ese momento se avisó por teléfono a la otra patrulla y la orden fue evacuar el lugar. Bajamos rápidamente y cuando ya estábamos afuera, alumbramos con la lámpara una de las alcobas del segundo piso, la cual no tenía ventanas, y fue ahí cuando vimos la silueta de una joven con chamarra café y gorro. 2 compañeros subieron de inmediato, pero poco después escuchamos sus gritos. Subimos para ver qué había pasado y ya no estaban. Lo único que encontramos fueron sus cascos. Estaban tirados detrás de la casa, en una zona donde el monte era aún más espeso. Los gritos de ellos se escucharon a lo lejos, detrás de una loma, así que salimos rápidamente a buscarlos. Al subir a la loma alumbramos con lámparas y vimos a los 2 compañeros tirados en el suelo. Cuando llegamos estaban gritando del dolor y nos dimos cuenta que uno de ellos tenía un ojo completamente afuera. Como pudimos lo cargamos, le cubrimos el ojo con su chamarra y lo llevamos a la patrulla para trasladarlo al hospital más cercano. Yo iba en la parte trasera de la unidad y cuando arrancamos mi compañero y yo vimos claramente que detrás de nosotros venía corriendo una especie de lobo enorme de color negro, lanzando mordidas e intentando alcanzarnos. Esa cosa nos siguió por unos 100 metros hasta que finalmente dejamos la zona. Después regresamos con más compañeros a revisar el lugar y nuevamente vimos a la muchacha dentro de la casa, pero esta vez parecía que se estaba quitando la vida. Subimos a buscarla y no encontramos absolutamente ningún rastro de ella. Algunos dicen que aquello que vimos esa noche era el demonio. Otros aseguran que era el alma de una joven a la que le arrebataron la vida durante un ritual dentro de la casa hace muchos años. Yo no sé qué pensar. Lo único cierto es que desde esa noche comenzaron a salir más reportes sobre aquella desaparición. Personas que juraban haber visto a una mujer caminando cerca de la casa, siempre de espaldas, en silencio, como si todavía estuviera esperando a que alguien la encontrara. Un perro en el bosque se transformó frente a nosotros. ¿Qué tal, gato macabro? Te quiero contar algo que me pasó hace un año en un campamento con amigos. Hasta hoy me cuesta hablar sobre el tema porque todos los que estuvimos ahí vimos lo mismo. Desde aquel día ya no puedo mantenerme en un bosque sin acordarme de aquel animal. Fuimos un grupo de 8 personas a acampar a una zona boscosa. Desde que llegamos el lugar ya estaba lleno de campistas. Había casas de campaña por todas partes, ruido, música y gente caminando de un lado a otro. La verdad, nosotros queríamos algo más apartado y más tranquilo. Así que decidimos internarnos un poco más en el bosque. Sabíamos que ya no estaba permitido llegar tan lejos, o al menos no era una zona recomendada. Pero como íbamos en grupo, pensamos que no pasaría nada. Al final, lo tomamos bajo nuestra propia responsabilidad. Caminamos como 3 horas para encontrar un lugar donde ya no hubiera nadie. Entre más avanzábamos, más silencioso se volvía todo. Ya no se escuchaban voces, ni música, ni nada humano. Encontramos una parte más o menos plana y ahí decidimos poner el campamento. Durante el día todo estuvo tranquilo. Hicimos la fogata, comimos, platicamos y hasta nos tomamos varias fotos, pero en la noche el ambiente cambió. El bosque se sentía demasiado oscuro, como si la negrura entre los árboles fuera más profunda de lo normal, y aún así intentamos dormir. En la madrugada empezó a llover,
pero no fue una lluvia suave. Fue una de esas tormentas que caen de golpe y en cuestión de minutos lo cambian todo. El agua empezó a meterse por debajo de las casas de campaña. El suelo se volvió lodo y varias de nuestras cosas se mojaron. Los truenos se escuchaban muy cerca. Todo estaba inundado y entendimos que no nos quedaba de otra más que regresar a la camioneta. El problema era que el estacionamiento estaba a unas 3 horas de regreso. Tuvimos que levantar todo como pudimos y empezar a caminar en plena madrugada, empapados, con el camino deslavado, resbaloso y casi completamente a oscuras. Las lámparas apenas alumbraban lo suficiente para no caernos. Había partes donde el agua bajaba con corrientes pequeñas y el lodo nos jalaba las botas. Yo iba muy asustada, pero no solo por resbalarme o perderme. Me daba miedo encontrarme con algo vivo en medio del bosque, algo que estuviera escondido, algún animal salvaje. Nadie iba hablando mucho. Ya no traíamos el mismo ánimo del día. Todos íbamos caminando rápido, tensos, atentos a cualquier ruido. Cada tronido de rama nos hacía voltear. Después de un largo rato, cuando ya sentimos que por fin estábamos cerca del estacionamiento, algo apareció delante de nosotros. Era un perro muy pequeño. Parecía como tipo French, de esos chaparritos con cuerpo compacto. Estaba solo, mojado, parado en medio del camino. Al principio todos pensamos lo mismo, que se había perdido, que quizás pertenecía a algún campista. Hasta hubo quien dijo, pobrecito. Pero en cuanto le alumbramos mejor, notamos algo muy siniestro. El perro no se acercaba. Se veía desesperado, pero no como un animal buscando ayuda. Se movía de un lado a otro, como buscando dónde esconderse, como si le tuviera miedo a algo que venía detrás de él, o como si estuviera esperando el momento exacto para hacer algo. Una de mis amigas dijo que mejor siguiéramos caminando. Otra quiso hablarle para que se acercara, y fue entonces cuando pasó. Y lo vimos los 8. El perro comenzó a cambiar. Primero las patas delanteras se estiraron de una forma horrible, lenta, como si los huesos se alargaran por dentro. No era un movimiento normal ni algo que pudiera confundirse con la sombra o la lluvia. Era real. Sus patas dejaron de verse como las de un perro y se hicieron largas, dobladas muy extraño, como patas de camello, para después parecer manos. No manos como de una persona, pero sí de algo espantoso, con una forma demasiado parecida a dedos apoyándose en el lodo. Yo me quedé congelada y una de mis amigas empezó a llorar y a gritar. Otro de los chicos dijo con la voz quebrada, «Agachen la cabeza, no lo vean». En segundos todos empezaron a repetir lo mismo. «No lo vean, no lo vean, sigan caminando». No sé por qué dijeron eso, no sé si lo habían escuchado antes o si solo fue de puro instinto, pero todos obedecimos. Agachamos la cabeza y corrimos directo hacia la camioneta sin voltear atrás. Yo solo escuchaba los pasos de todos chapoteando en el lodo, los gritos, la lluvia, y detrás de nosotros, un ruido que nunca se me va a olvidar. Sonaba como algo corriendo y arrastrándose a la vez. Cuando por fin llegamos al estacionamiento, subimos como pudimos a la camioneta, azotamos las puertas y nadie se atrevía a mirar por las ventanas. Uno de mis amigos prendió el motor de inmediato, otra seguía llorando. Todos estábamos muy mojados, temblando y respirando como si nos faltara el aire. En el fondo alguien dijo, «Está allá afuera», y nadie respondió. Yo levanté la vista un poco hacia la ventana lateral y lo vi. No estaba en 4 patas, estaba erguido junto a la camioneta, apenas visible entre la lluvia, con el cuerpo demasiado largo. La cabeza seguía siendo la de un perro, pero el resto ya no. Una de esas extremidades estaba apoyada en el vidrio como si fueran dedos. Su expresión era aterradora, solo estaba ahí, mirando hacia adentro. Parecía estar disfrutando de nuestro sufrimiento. El chofer arrancó y salimos de ahí a toda velocidad. Cuando por fin llegamos a una zona con luz, varios empezaron a decir lo que habían visto, y todos coincidimos en lo mismo. Nadie quiso volver a bromear con eso, ni hacerse el valiente. Después de esa experiencia tan aterradora, ninguno de nosotros ha vuelto a proponer ir al bosque, y mucho menos a una zona tan alejada. El gato que regresó de la tumba. La siguiente historia la envía Daniel Rodríguez desde Guadalajara, Jalisco. Esta historia me pasó a mí hace como 2 años y hasta el día de hoy no se la he contado a nadie. Mi familia prefiere ignorarme, pero
Yo sé que fue real. En 2023 vivía con mis papás y mi hermana en una casa normal de Guadalajara. Teníamos un gato negro que se llamaba Shadow, un gatito que adoptamos desde muy pequeño. Era juguetón, maullaba mucho y se metía en todas partes. Una noche de lluvia fuerte, se escapó por la puerta trasera y nunca regresó. Lo buscamos durante días, pusimos anuncios, pero nada. Con el tiempo nos resignamos a que algo malo le había pasado, o que quizás algún animal callejero le había quitado la vida. Una tarde de sábado estaba solo en la casa. Mis papás y mi hermana habían salido al mercado y al cine. Yo tenía como 17 años y me la pasaba jugando videojuegos en la sala. Después de varias horas me dio hambre y fui a la cocina a calentar unas sobras. La casa estaba en silencio, solo se oía el microondas. De pronto, sentí una sensación muy extraña, como si alguien me clavara la mirada en la nuca. El aire se puso muy frío, aunque era verano y la ventana estaba cerrada. Volteé despacio hacia la puerta que da al patio trasero y ahí estaba Shadow. Lo reconocí al instante, el mismo pelaje negro, la mancha blanca en el pecho, pero algo en él estaba profundamente mal. Olía horrible, como un animal podrido, a carne descompuesta que llevaba días al sol. Estaba más flaco, pero al mismo tiempo era más grande, como si hubiera crecido de una forma anormal. Tenía el pelo apelmazado con lodo y los ojos opacos y hundidos. Se quedó parado en la luz, mirándome fijamente. Intenté moverme, pero no podía. Era como si sus ojos me obligaran a quedarme quieto. Y entonces escuché un susurro ronco, apenas audible saliendo de su boca. No era un aullido, era una voz humana, grave y distorsionada. No entendía muy bien lo que quería decir, pero repetía las palabras una y otra vez. De repente Shadow se paró en dos patas lentamente, como si le costara trabajo. Levantó las patas delanteras y así se quedó, erguido. Su boca estaba entreabierta, mostrando dientes que no recordaba tan afilados. El olor se hizo insoportable. Sentí que el corazón me iba a estallar. No sé cómo, pero logré dar media vuelta y salir corriendo. Crucé la sala, abrí la puerta principal y corrí 2 cuadras hasta la casa de mi abuela. Llegué jadeando y blanco como papel. Le conté todo, pero no me creyó. Mis papás llegaron poco después y todos fuimos a casa. El gato ya no estaba, pero el olor a muerto seguía impregnando la cocina. Lo más extraño fue al día siguiente. Un vecino encontró a Shadow, o lo que quedaba de él. Estaba en un estanque de riego abandonado a unas cuadras, flotando boca abajo. Llevaba por lo menos 2 semanas ahí. Después de eso no me sentía cómodo en la casa. Siempre tenía la sensación de que alguien me observaba, sobre todo en la cocina. Hasta el día de hoy me sigo preguntando, ¿qué era aquella cosa? ¿Era Shadow poseído? ¿Algo que tomó su forma para entrar? ¿O quizás Shadow no podía descansar en paz hasta que lo encontráramos? No lo sé, solo sé que desde aquella tarde no he vuelto a tener mascotas y prefiero no estar solo en casa cuando cae la noche. Una hada se quería llevar a mi hermano. Hola, gato macabro. Me llamo Andrés y soy de República Dominicana y quiero compartir contigo algo que vivimos en mi casa hace algunos años. Hasta hoy en día, cada vez que lo recuerdo, me da un escalofrío insoportable. Al principio todos creímos que era la imaginación de mi hermano, pero al final nos dimos cuenta de que aquello era algo mucho más oscuro. Todo ocurrió un viernes cualquiera. Mis padres salieron a cenar y yo me quedé en casa cuidando a mi hermano pequeño. Como estaba aburrido, me senté en la sala a ver la televisión. La casa estaba tranquila, demasiado tranquila, pero en ese momento no le di mucha importancia. De pronto mi hermano llegó corriendo hacia mí asustado y casi sin poder hablar bien. Me dijo que había algo en su ventana y que esa cosa le estaba pidiendo entrar. Yo la verdad no le creí. Pensé que seguramente había visto una sombra de algún arbusto moviéndose con el viento o alguna tontería de esas que uno se imagina cuando está pequeño. Le dije que dejara de decir cosas extrañas y que se fuera a dormir. Pasaron unos 30 minutos y mi hermano volvió a la sala, pero esta vez venía llorando. Me miró con mucho coraje y me gritó: «Por tu culpa, la hada se fue». Ahí empecé a preocuparme un poco.
Le pregunté, ¿qué hada? Y él dejó de llorar al golpe, como si lo que me fuera a decir fuera algo completamente normal. Me dijo que la hada quería entrar a la casa con nosotros. Yo le respondí de inmediato. Le dije que ni se le ocurriera abrir la ventana ni la puerta a nadie. Después lo llevé a su cuarto, revisé la ventana y no vi nada extraño. Al día siguiente, unos ruidos extraños me despertaron. Venían de abajo de la sala. Me levanté en silencio y bajé con cuidado. Cuando me asomé, vi a mi hermano parado en medio de la oscuridad, hablando solo junto a la ventana, o eso creí en ese momento. Lo regañé y él salió corriendo a su cuarto. En la mañana les conté a mis padres lo que estaba haciendo mi hermano, pero simplemente no les importó. Me dijeron que lo dejara jugar, que esas cosas seguramente estaban en su imaginación y que no debía asustarlo más. La noche siguiente, cerca de las 3 de la mañana, mi hermano entró a mi cuarto y me despertó. Me dijo que el hada quería conocerme. Yo estaba cansado de sus juegos, así que decidí seguirle la corriente. Le dije, dile a tu hada que si quiere entrar a la casa con nosotros, primero nos traiga muchos dulces. Mi hermano se fue muy feliz. Unos 20 minutos después volvió y me dijo que el hada había aceptado, que al día siguiente traería los dulces. Yo solamente me tapé con la sábana y seguí durmiendo. Pero en la mañana mi hermano me despertó saltando de alegría. Tenía las manos llenas de dulces y sobre mi cama había muchos más. «Mira, el hada trajo los dulces». Me enojé. Le exigí que dejara de hacer bromas y le dije que no podía salir tan temprano solo para tirar dulces en mi cama y hacerme creer esas cosas. Pero él insistía en que no había sido él, que el hada los había dejado. Esa noche, aproximadamente a la 1 de la madrugada, mi hermano volvió a despertarme. Esta vez tenía miedo. Me dijo que el hada nos estaba esperando. Cansado de todo, bajé con él a la sala. Quise prender la luz, pero mi hermano me agarró del brazo y me dijo, «No, al hada no le gusta la luz». Después caminó hacia la ventana y abrió un poco las cortinas. Cuando vi lo que estaba afuera, sentí que me iba a desmayar. Había una cosa asomada en la ventana. Era pequeña, de aproximadamente 1 metro de altura, pero su cuerpo no se veía como el de una niña ni como el de una persona normal. Tenía una forma muy extraña, flaca, con los brazos demasiado largos y una cara que intentaba parecer amable, pero que daba un miedo horrible. Mi hermano me tomó de la mano y me dijo, «Ven, quiere decirnos algo». Yo no quería acercarme, pero esa cosa nos miraba fijamente. Entonces, con una voz rara, como ronca y al mismo tiempo infantil, dijo, «Ya traje los dulces, ahora déjenme entrar». En ese momento tuve ganas de salir corriendo a mi cuarto y tapar todas las ventanas con cemento, pero me armé de valor y le grité que se fuera, que jamás la íbamos a dejar entrar. La criatura se quedó viendo fijamente, luego comenzó a pisar el suelo con fuerza, como si estuviera haciendo un berrinche. Pegó su lengua contra el vidrio y empezó a dar palmadas cada vez más fuertes. Después se alejó saltando hasta perderse en la oscuridad. La supuesta hada nunca volvió a aparecer en nuestra casa, pero 1 mes y medio después, en la casa de un vecino encontraron a su hijo sin vida y con la ventana abierta. El niño iba al mismo colegio que mi hermano, aunque no eran amigos. Aún así le preguntamos al mejor amigo del niño si sabía algo. Lo único que nos dijo fue que días antes su amigo le había contado que un hada quería entrar a su casa y que él pensaba abrirle la ventana. ¿Sabías que en los ranchos existe la creencia de que los duendes pueden robarle la leche a las mamás primerizas? Escucha esta historia. Tuve a mi hija a los 21 años. Vivíamos en una casita de madera en las afueras de un pueblo en Veracruz. Mi esposo trabajaba de sol a sol y yo me quedaba sola con la niña casi todo el tiempo. Decidí darle pecho porque era lo mejor. Lo que nadie te dice es que las noches se vuelven eternas. Una madrugada, como a las 3:15, sentí que mi hija se prendía a mi pecho izquierdo. Me acomodé medio dormida y dejé que tomara. Pasaron más de 30 minutos y seguía succionando con fuerza. Me pareció extraño, pero el sueño era más fuerte. Cuando por fin abrí los ojos y giré la cabeza hacia su cunita, allí estaba mi bebé, profundamente dormida, con su chupón en la boca.
Sentí que algo seguía prendido a mí. Toqué lo que creía que era su cabecita, pero era pelo áspero, grasiento y corto, como una cola de burro. Bajé la mirada y vi a una criatura del tamaño de un niño de 3 años, pero tenía cara de viejo. Ojos negros brillantes, dientes amarillos y orejas puntiagudas. Vestía solo un trapo sucio alrededor de la cintura. Estaba tomando leche con los ojos cerrados llenos de placer. Grité con todas mis fuerzas y lo empujé con tanta rabia que cayó al suelo. La criatura soltó un chillido horrible con una risa mezclada con llanto y salió corriendo en 4 patas hacia la ventana. Mi esposo despertó, pero solo alcanzó a ver una sombra pequeña huyendo entre los plátanos. Al día siguiente mi pecho izquierdo se inflamó y nunca más volvió a producir leche. Mi tía abuela, cuando le conté, solo asintió y dijo: «Era un duende lechero. Se roba la leche de las primerizas. Pon ajo y sal gruesa debajo de la cama y cuelga tijeras abiertas sobre la cuna». El perro que ya no se sentía querido. Buenas noches, comunidad macabra. Quiero compartirles un relato que jamás voy a olvidar, porque ese perro, juro que no era normal. Cuando mi hermano nació, estábamos todos en la habitación de mi mamá viendo al bebé. Su cuarto tenía una ventana que daba hacia el patio pequeño, y ese patio conectaba con el terreno donde estaba nuestro perro. El perro siempre había sido inquieto. Además, escuchaba a alguien hablar y empezaba a ladrar, como si quisiera meterse en la conversación. Pero ese día todo estaba en silencio. No hacía ningún ruido, ni se movía, no rascaba la puerta como otras veces. Algo me dio curiosidad y me asomé por la ventana. Juro que lo vi parado en 2 patas, con las piernas cruzadas, recargado con una pata delantera en el marco de la puerta, como si fuera una persona, esperando a que alguien saliera. En cuanto lo vi, me quedé helado. Me volteé rápido, tratando de convencerme de que había visto mal. Pensé que tal vez la oscuridad me había jugado una mala pasada, pero cuando volví a mirar, seguía igual. No estaba ladrando ni moviendo la cola. Solo me miraba fijamente con una expresión horrible, con ojos humanos. Esos ojos estaban llenos de coraje, como si entendiera perfectamente que todos estábamos dentro viendo al bebé y que nadie le estaba prestando atención a él. Entonces, sin mover la boca como un perro normal, escuché una voz ronca baja, como si viniera desde el fondo del patio. Una voz que me dijo: ¿Ya no me quieren? Sentí que la sangre se me bajó a los pies. No era una voz fuerte, pero sí tenía algo tan triste y tan maligno al mismo tiempo que ni siquiera pude gritar. Cerré la cortina de golpe y me hice para atrás. Mi mamá me preguntó qué me pasaba, pero yo no pude responder. Esa noche, nadie quiso salir al patio. Al día siguiente, el perro apareció echado junto a la puerta como si nada hubiera pasado. Movía la cola, sacaba la lengua y actuaba normal. Pero cuando todos se descuidaban, yo sentía que me miraba de reojo. La peor parte es que desde entonces, cada vez que mi hermano lloraba en la madrugada, el perro también lloraba afuera, pero no parecía un aullido. Era como si alguien estuviera repitiendo con la voz quebrada y llena de odio: «Ya no me quieren». La Santa Muerte salvó a mi hermanito. Buenas noches a toda la comunidad macabra. Quiero contarles algo que pasó en mi familia cuando yo era niño. Mi hermanito nació muy enfermo. Los doctores decían que no entendían bien qué era lo que tenía, pero cada noche se ponía peor. Se le iba el color de la piel, respiraba bajito y mi mamá lloraba junto a su cuna, pensando que no iba a amanecer. Mi abuela era una mujer muy católica. Tenía imágenes de santos, rosarios colgados en la pared y jamás permitía que alguien hablara de la Santa Muerte en su casa. Decía que eso no era de Dios, pero la desesperación cambia a la gente. Una vecina le dijo que había alguien que escuchaba a los que ya no tenían esperanza. Mi abuelita se enojó muchísimo, pero esa misma noche, cuando vio a mi hermanito casi sin fuerza, salió de la casa sin decir nada. Después supimos que fue con esa vecina. Ahí, frente a una figura blanca de la Santa Muerte, mi abuela hizo una promesa. Le pidió que salvara al bebé y, a cambio, prometió dejar de rezarle a todos los santos para volverse devota de ella
hasta el último día de su vida. Después de esa noche mi hermano empezó a mejorar. Todos dijeron que fue un milagro, pero yo empecé a ver algo extraño. En las madrugadas despertaba y veía a una mujer huesuda vestida de blanco junto a la cuna de mi hermano. No tocaba al bebé, solo lo miraba, como si estuviera cuidando algo que le pertenecía. Con los años mi abuela cambió, guardó sus rosarios, dejó de ir a misa y puso un altar blanco en su cuarto. Cuando alguien le preguntaba por qué hacía eso, ella decía, porque cuando todos me dejaron sola, ella sí me escuchó. Mi hermano creció sano, pero siempre decía que una señora blanca lo visitaba en sueños. Antes de morir, mi abuela confesó que la vida de mi hermano no había sido gratis. Desde el velorio de mi abuela, mi hermano asegura ver, al lado de su cama, a una mujer vestida de blanco. ¿Sabías que antiguamente en muchos pueblos de México se creía que las 12 verdades podían derrumbar brujas? Nuestros abuelos decían que este era un rezo tan poderoso que si se decía completo y sin equivocarse, podía hacer caer brujas convertidas en bolas de fuego. Un seguidor nos mandó una historia que, según cuenta su familia, le ocurrió a su tatarabuelo hace muchísimos años en un rancho alejado entre los cerros. Vamos a escucharla. Buenas noches, comunidad macabra. Esta historia me la contó mi abuelo, pero él decía que le había pasado a su tatarabuelo en un rancho donde antes la gente se dormía temprano y dejaba las tijeras abiertas debajo de las cunas para proteger a los niños. Según contaba, una noche comenzaron a escucharse los perros llorando. No ladraban como cuando ven a un desconocido. Lloraban aterrados, con la cola entre las patas. Las gallinas se alborotaron dentro del corral y a lo lejos sobre el cerro apareció una luz grande, roja como una brasa, flotando en el aire. La luz comenzó a bajar poco a poco hacia la casa donde dormía un bebé de pocos meses. La familia estaba dentro cuando escucharon que el niño comenzó a quejarse. Al entrar al cuarto lo encontraron pálido, frío, con los labios morados, como si algo le estuviera quitando la vida. La madre gritó, pero el tatarabuelo de mi abuelo no perdió el tiempo. Era un hombre viejo, muy creyente, de esos que sabían rezos que hoy en día ya casi nadie conoce. Se paró junto a la cuna, tomó un rosario y miró hacia la ventana. Afuera, la bola de fuego flotaba pegada al techo de la casa. Entonces, empezó a recitar las 12 verdades. Mi abuelo decía que las recitó una por una sin equivocarse. Con cada verdad, la luz se movía más desesperada, como si algo la estuviera quemando. El bebé seguía respirando apenas, pero ya no se veía tan morado. Cuando el viejo terminó las 12, comenzó a rezarlas al revés. Ahí fue cuando todos escucharon un grito horrible, como de mujer y animal al mismo tiempo. La bola de fuego salió disparada hacia el cerro, pero no llegó lejos. Cayó entre los matorrales con un golpe muy brusco. Al amanecer encontraron a una mujer del pueblo tirada cerca del monte. Estaba golpeada, con la ropa quemada, y no podía hablar. Nadie dijo nada, pero todos entendieron. Desde esa noche el bebé empezó a recuperarse, y mi abuelo siempre terminaba diciendo lo mismo. Cuando una bruja chupa a un niño, no se le espanta con gritos, se le tumba con la fe de Dios.